¿Puede un expresidente de los Estados Unidos ser juzgado por las acciones que realizó durante su mandato? Esta pregunta ha generado un debate ferviente en los últimos años, especialmente tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de conceder inmunidad parcial a Donald Trump por sus acciones oficiales como presidente. En este análisis, exploraremos los detalles de esta histórica sentencia y sus posibles implicaciones para el sistema judicial y político de los Estados Unidos. El pasado lunes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una sentencia histórica que otorga inmunidad parcial a Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Según esta decisión, Trump no podrá ser juzgado por acciones cometidas durante su mandato que se consideren actos oficiales. La sentencia fue apoyada por los 6 jueces conservadores del tribunal, 3 de los cuales fueron nombrados por el propio Trump, y fue rechazada por los 3 jueces progresistas. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en su opinión mayoritaria, argumentó que bajo la estructura constitucional de separación de poderes, es necesario que un expresidente tenga cierta inmunidad para poder desempeñar sus funciones sin temor a repercusiones judiciales por sus actos oficiales. Roberts destacó que la naturaleza del poder presidencial requiere que los presidentes, incluso después de dejar el cargo, mantengan cierta protección para asegurar que no se vean obstaculizados en la toma de decisiones cruciales durante su mandato. Sin embargo, Roberts aclaró que esta inmunidad no se extiende a actos no oficiales, subrayando que el presidente no está por encima de la ley. Las juezas progresistas del Tribunal Supremo, incluyendo a Ketanji Brown Jackson, expresaron su desacuerdo con la decisión. Jackson señaló que el fallo abre un camino nuevo y peligroso al otorgar inmunidad solo al funcionario más poderoso del gobierno, lo cual podría socavar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley. Esta preocupación es particularmente relevante en el contexto de los actos atribuidos a Trump, como el supuesto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio. Según Jackson, esta decisión podría sentar un precedente que permitiría a futuros presidentes evadir la responsabilidad por actos que, aunque realizados en el ejercicio de sus funciones, podrían ser moral o legalmente cuestionables. Las juezas progresistas del Tribunal Supremo, incluyendo a Ketanji Brown Jackson, expresaron su desacuerdo con la decisión. Jackson señaló que el fallo abre un camino nuevo y peligroso al otorgar inmunidad solo al funcionario más poderoso del gobierno, lo cual podría socavar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley. Esta preocupación es particularmente relevante en el contexto de los actos atribuidos a Trump, como el supuesto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio. La sentencia del Tribunal Supremo podría retrasar los casos en los que Trump está siendo juzgado, haciendo poco probable que se dicten sentencias firmes antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Esto incluye los casos relacionados con el asalto al Capitolio, sus intentos de invalidar los resultados electorales en Georgia y la supuesta retención ilegal de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago. Aunque el Tribunal Supremo ha establecido el marco general de inmunidad para actos oficiales, serán los tribunales inferiores los que deberán determinar qué actos específicos de Trump se consideran oficiales y cuáles no. Esta tarea no será sencilla, dado que muchas de las acciones de Trump durante y después de su mandato se sitúan en una zona gris entre lo oficial y lo personal. Tras la sentencia, Donald Trump celebró la decisión como una victoria para la Constitución y la democracia, afirmando en su red social, Truth Social, sentirse orgulloso de ser estadounidense. Por otro lado, un asesor de la campaña de reelección de Joe Biden afirmó que la decisión del Tribunal Supremo no cambia los hechos sobre el asalto al Capitolio y calificó a Trump de criminal convicto dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar y conservar el poder. La decisión del Tribunal Supremo también ha generado reacciones a nivel internacional. Algunos líderes mundiales han expresado su preocupación por las implicaciones de esta sentencia para la democracia y el Estado de Derecho en los Estados Unidos.
La inmunidad parcial otorgada a Trump podría ser vista como un debilitamiento de los principios democráticos y judiciales que han sido pilares fundamentales de la reputación internacional de Estados Unidos. El fallo del Tribunal Supremo podría sentar un precedente que beneficie a futuros presidentes, otorgándoles una especie de escudo judicial mientras ocupan el cargo y posiblemente incluso después de dejarlo. Esta protección podría llevar a abusos de poder, ya que los presidentes sabrían que ciertas acciones oficiales estarían fuera del alcance de la justicia penal. La decisión también podría afectar la percepción pública del sistema judicial y la separación de poderes en los Estados Unidos. Si bien es importante proteger a los presidentes de juicios políticos durante su mandato, otorgarles una inmunidad demasiado amplia podría erosionar la confianza en que el sistema judicial es capaz de responsabilizar a los líderes por sus acciones. Con la inmunidad parcial ahora garantizada, es menos probable que Trump enfrente consecuencias legales significativas antes de las elecciones de 2024. Esto podría fortalecer su posición dentro del Partido Republicano y entre sus seguidores, quienes podrían ver la decisión del Tribunal Supremo como una validación de su liderazgo. Sin embargo, también podría movilizar a los oponentes de Trump, quienes verán la necesidad de asegurar que no regrese al poder. La controversia generada por esta decisión podría impulsar debates sobre posibles reformas judiciales y constitucionales. Algunos legisladores y activistas podrían argumentar a favor de limitar la inmunidad presidencial o de establecer mecanismos más claros para juzgar a los presidentes por sus actos oficiales y no oficiales. Históricamente, la doctrina de inmunidad presidencial se ha basado en la necesidad de proteger a los presidentes de litigios frívolos y de permitirles ejercer sus funciones sin distracciones judiciales. Sin embargo, esta doctrina ha sido objeto de debate y revisión a lo largo de los años. La decisión del Tribunal Supremo de conceder inmunidad parcial a Trump representa un desarrollo significativo en esta área y podría tener implicaciones de largo alcance para la interpretación de la inmunidad presidencial en el futuro. La sentencia del Tribunal Supremo destaca el papel crucial que juega esta institución en la interpretación y aplicación de la ley. Con una mayoría conservadora, el tribunal ha tomado una decisión que refleja sus principios y prioridades, pero que también ha generado críticas por parte de los sectores progresistas y defensores de la justicia y la rendición de cuentas. La decisión del Tribunal Supremo también refleja la profunda división política que existe en los Estados Unidos. Los partidarios de Trump ven la sentencia como una victoria y una justificación de sus acciones, mientras que sus oponentes la ven como un paso atrás en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas. Esta polarización podría tener un impacto significativo en el clima político del país en los próximos años. La reacción del público a la decisión del Tribunal Supremo ha sido variada. Mientras que algunos celebran la sentencia como una protección necesaria para el poder presidencial, otros la critican como un peligroso precedente que podría permitir abusos de poder. La opinión pública jugará un papel importante en la forma en que esta decisión será percibida y en las posibles reformas que podrían surgir como respuesta. La decisión del Tribunal Supremo de otorgar inmunidad parcial a Donald Trump marca un punto de inflexión en la historia política y judicial de los Estados Unidos. Mientras que sus partidarios lo celebran como una victoria, los críticos advierten sobre los peligros de permitir que un presidente actúe sin temor a consecuencias judiciales. La tarea de los tribunales inferiores de determinar qué actos son oficiales y cuáles no será crucial en los próximos meses, y el resultado de estos casos podría tener profundas repercusiones para el futuro de la democracia estadounidense. La rendición de cuentas es un principio fundamental en cualquier democracia. La decisión del Tribunal Supremo ha planteado preguntas sobre cómo se puede garantizar que los líderes políticos sean responsables de sus acciones, especialmente cuando se trata de aquellos en los niveles más altos de poder. La sociedad estadounidense deberá enfrentar estos desafíos y buscar formas de equilibrar la necesidad de proteger la función presidencial con la necesidad de mantener la justicia y la rendición de cuentas. El sistema judicial de los Estados Unidos se encuentra en un momento crítico.
La decisión del Tribunal Supremo ha puesto de relieve las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial y ha subrayado la importancia de un sistema judicial independiente y robusto. A medida que el país avanza, será esencial proteger la integridad del sistema judicial y asegurar que todos, independientemente de su posición, estén sujetos a la ley. Para mantenerte informado sobre este y otros temas cruciales, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir brindándote análisis de calidad y contenido relevante. Gracias por tu atención y hasta la próxima.